dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Hola, hola, hola a todos. Este martes 24 de junio ya entramos en el invierno y esta vez se nota un montón porque hay una ola polar que creo que estamos a punto de congelarnos todos. Nevó en algunas partecitas en Buenos Aires. En Chacabuco creo que no nevó, pero el celular hoy temprano a la mañana me ponía la nevada, finalizará a 7:30 de la mañana. La verdad que daba pánico salir a la calle. Bueno, acá estamos en un nuevo Desbocados, en el Desbocados número 28, grabándolo para encontrarnos con los invitados de hoy, que son los editores de Letra y Música Ediciones, que es una editorial que se propone trabajar obras que tengan a la literatura como anclaje, pero que se permitan tender puentes con otras disciplinas literarias. Su primer título, Si estas palabras te pudieran dar fe, es una selección de poesía que fue escrita en un espacio de análisis y discusión de poesía y música, que tuvo como corolario la escritura a partir de esos estímulos. En el libro se seleccionaron 20 poetas que escribieron 38 poemas al calor de ese análisis. Está dividido en 8 capítulos y a cada uno le corresponde una playlist de música que acompaña a la lectura y fue curada por los editores. A la playlist se accede mediante un QR que deriva directamente a la reproducción. Como ocurre con este primer título, Letra y Música busca que sus futuras obras dialoguen con otros lenguajes como el cine, el teatro, la fotografía, la pintura, la danza, etc. Los que hicieron la apuesta, una apuesta muy singular dentro del ámbito de la edición de textos literarios, son nada más y nada menos que Pamela Terliciprina, que ya pasó un montón de veces por acá, poeta, escritora, tallerista, gestora cultural, y Julián Carballaro, también poeta, tallerista, gestor, editores los dos. Ahora le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Juli, buen día. Qué frío. Qué frío, por favor. Una locura. Tremendo. Bueno, parece que hasta el clima cambiaron ustedes porque este viernes se presenta, lo vamos a hacer al calor de la poesía y de la música, se presenta la primera edición de Letra y Música. ¿Cómo se les ocurrió todo esto? ¿De dónde vino? ¿Cómo empezó? Bueno, yo creo que Letra y Música apareció a partir de las infinitas conversaciones absolutamente ñoñas que tenemos Julián y yo hace ya mucho tiempo, que empezaron por preguntarnos sobre el lenguaje, sobre la palabra, sobre nuestros libros, y después derivaron a preguntarnos sobre el fin del grunge, si Guns N' Roses es glam o es hard rock, cuál es el mejor solo de la historia, si es de Gilmour o de quién, si es con slide o es con punteo de guitarra. Bueno, todo ese tipo de cosas que solíamos conversar los dos, porque somos dos manijas, derivaron en esta intención de generar un espacio donde conversar sobre poesía y sobre música, que son dos cosas que nos apasionan. Y luego, bueno, sucedió otra magia, ¿no? En esos espacios, porque fueron espacios muy, muy hermosos, muy productivos, muy ricos en la charla, en la discusión, en el debate. Y con ese suelo fértil, bueno, les propusimos a todas esas personas que se sumaron a discutir con nosotros la posibilidad de escribir. Y han pasado muchas personas por este espacio que fue Letra y Música Taller, digamos, versión taller, y de todas esas personas que pasaron, elegimos 20. Y así llegamos a si estas palabras te pudieran dar fe. Pero bueno, Juli seguramente va a refrendar o corregir algo de lo que dije. Yo digo que todo eso es cierto, solamente que falta el pequeño detalle en donde yo le digo a Pame, tenés que hacer de todas esas conversaciones ñoñas, le digo, tenés que hacer un taller con discos, así que hagámoslo. Y ahí empecé yo, no, hagámoslo, no. Y viste que Tauro tiene una propensión a insistir hasta que dije, y bueno, está bien, vale. Y ahí arrancó.
Bien, pero Rompe. supongo que, bueno, en estas conversaciones ñoñas es porque dieron por supuesto que había un encuentro entre la literatura y la música. ¿Cuál es el encuentro? ¿En qué cosas se encuentran? Porque están en un punto, el prejuicio es que están en zonas diferentes, ¿no? La música llega más rápido, es más popular, llega a todos y la literatura estaba hasta hace poco tiempo en un lugar más de erudición, ¿no? De personas que pueden acceder a los libros. ¿Cuáles son los ¿Sabes qué? encuentros Yo que... creo que nos interesó más, nos interesaron más las diferencias que los puntos en común, o por lo menos a mí, o desde el lugar donde yo partía para charlar con Juli, era más desde las diferencias que desde los puntos de comunión, que sin dudas existen. Pero me interesaba mucho la idea de desmitificar la idea de que toda letra de canción nace poema, o que todo poema aspira a la canción, ¿no? Me interesaba mucho romper con ese mito, porque con Julián también, digamos, llegamos a la conclusión de que son pocos los letristas que también son poetas. Entonces, bueno, desde ese lugar, digamos, desde ese planteo de la diferencia, o por lo menos desde en ese acuerdo de no pensar ninguna de las dos cosas, digo, ni la canción ni el poema desde la carencia, bueno, desde ese lugar sí partir hacia la idea de encontrar dónde se juntan, ¿no? Dónde hay unión. Y ahí sí, bueno, se pudo dar una charla respecto de el plano sonoro de la poesía, o la capacidad que tiene la poesía de convertirse en ese otro estímulo que es la letra dentro de una canción, de cómo el poema muchas veces se parece más digamos, a la canción instrumental que a la canción con letra, ¿no? Porque pareciera que la canción, digo, el género canción, de letra y música, digamos, de letra acompañado de música, pareciera que son estímulos que están un poco compitiendo entre sí, y cómo eso en el poema, digamos, trabaja u opera de manera diferente, porque sin dudas hay musicalidad en el poema, pero pareciera que la competencia opera diferente que en la canción. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se dieron largas discusiones muy hermosas, a las que insospechadamente se sumó muchísima gente. Juli, y si tuvieras que nombrar algún letrista poeta, ¿a quién se te ocurre? No, bueno, hay dos que para mí son fundamentales, que son Gabo Ferro y El Indio. Uh-huh. ¿Y por qué? Es interesante, digo, porque por ahí, viste, hay un músico que dice... No, ¿no? a ver, para mí entra la poesía cuando el lenguaje musical no es el más resonante, o es el que se pone muy por delante. Y me parece que aparece el poeta cuando la música no solamente es lo que aparece, sino que la letra y la palabra va en concordancia de peso con la música. Me parece que El Indio y Gabo tienen eso, o sea, no abandonan lo musical, pero ponen muy a la par el tema de la palabra, no sé si, no diría del poema, sino de la poesía, mediante el lenguaje de la palabra, no el lenguaje musical. O sea, ahí encuentran más o menos un balance. Ahora, la otra pregunta que va emparentada con esto es, bueno, ustedes hicieron playlist, ¿no? Separadas, yo debo confesar que participé, o sea que un poquito conozco, pero separadas en función de qué, las playlists. Bueno, perdón, voy a retomar un poquito de lo que decía Juli. Yo sumaría al Indio y a Gabo, sumaría al Flaco, sumaría a Spinetta, sin duda. Y quizás, como para complementar un poquito lo que dice Juli, me gusta pensar que si a la canción le sacamos la música, si sigue funcionando el artificio, ¿no? Y no sucede siempre. Sucede con el Indio, sucede con el Flaco, sucede con Gabo, y debe suceder con muchos más. Hay algunas letras, por ejemplo, de Marilina Bertoldi que me parece que funcionan, pero no siempre. Digo, la música es un recurso tan seductor
que es difícil prescindir de él a la hora de hacer una canción. Entonces, cuando logramos prescindir de él y sin embargo el texto subsiste, bueno, ahí estamos, creo yo, frente a un letrista / poeta. Bueno, puede pasar en exceso en la poesía, ¿no? También, ¿no? Una poesía por ahí muy ligada a lo musical que termine perdiendo todo lo otro porque está ligada demasiado a la musicalidad. Claro, yo no sé, pienso en Mallarmé, y sí, obviamente hay poetas que se ocuparon mucho más del plano sonoro en su poema que del sentido o del forzamiento del lenguaje, y quizás ahí también, ¿no? Podríamos advertir esta, si se quiere, disputa entre estos dos estímulos. Lo que sí sucede es que en el caso del poema, por más que esté muy centrado en el recurso sonoro, no tiene ese otro plano que está compitiendo. Digo, la palabra es la misma que está ejecutando el sonido. Desde ese lugar, y por supuesto embebida de mi condición de poeta, creo que el poema termina siendo mucho más autónomo, ¿no? Más autosuficiente que la canción. Perdón, y respecto de las playlists, bueno, con Julián lo que empezamos a pensar fue en torno a qué lineamientos o a qué inteligencia queríamos reunirnos, ¿no? Queríamos pensar poemas, autores y canciones. Entonces, creo que el primero de los encuentros tuvo como temas la locura, el amor. Épica es poesía. La épica, exactamente. Y la lucha armada. Claro, y las militancias, ¿no? Las luchas. Y después en el segundo, quizás nos ampliamos un poquito más, si bien había un tema madre, un tema central. Lo que buscamos fue armar cuerpos de lectura y playlists que tuvieran que ver con lo familiar, con la muerte y lo erótico. Y bueno, cada una de estas playlists o de estos encuentros, ¿no? Porque además de la playlist había un cuerpo de lectura para discutir, tenían un título, ¿no? Un título convocante, discursivo, misterioso, que también generaba algo de discusión. ¿Qué los sorprendió, digo, como talleristas? ¿Qué encontraron que dijeron, oh, esto no lo habíamos pensado? O esto resultó inesperado, no sé. Yo creo que un montón de cosas. O sea, muchas veces terminábamos el taller y con Pame nos hablábamos después y decíamos, qué zarpado que estuvo esto, porque nos sorprendíamos de cómo se disparaban ciertas cuestiones que nosotros creíamos que iban a ir por un lado y terminaban yendo por el otro y se ramificaban y se expandían. Y me parece que lo interesante de este taller y de relacionar la música con el poema, o sea, la palabra, con lo musical, es que también es desautomatizar eso que nosotros hacemos inconscientemente, que es, por ejemplo, escuchar música. Por ahí leer es una actividad un poco más concentrada, pero la música a nosotros nos lleva todo el tiempo, y estamos mucho tiempo escuchando música y a veces no prestamos atención, pero no es que no actúe y no es que no produzca algo. Entonces, ir a la escucha atenta y relacionar y tratar esos temas y ver cómo se relacionan con los poemas disparaba un montón de cosas que para mí, que terminábamos con Pam diciendo, esto fue increíble. Claro, está como el mito de que la escucha de música siempre es una escucha pasiva, ¿no? Y la propuesta de escuchar activamente habría un sinfín de interpretaciones y también de emociones, ¿no? Creo que lo más sorprendente era los lugares o los puntos en los que conmovía
nuestra propuesta, ¿no? Y también que, por supuesto, como toda curaduría, la nuestra era una curaduría caprichosa, ¿no? Es un recorte musical que sin dudas está teñido de nuestros propios consumos culturales y de nuestros gustos, y lo mismo sucedía con los cuerpos de lectura, ¿no? Entonces, en esa ofrenda, de alguna manera, que era la propuesta de, bueno, estas son nuestras dos propuestas, díganos ustedes también si las ven vinculadas, bueno, ahí se abría un debate hermoso e inagotable, infinito, porque nos ha ocurrido terminar el encuentro y tener que abrir un tercer enlace de Zoom, porque todos se habían quedado súper manijas, explicando cuáles eran sus insospechadas maneras de vincular nuestro cuerpo de lectura con la música, ¿no? Además, debo confesar que también pasaba algo, ¿no? Nos arrimaban a lugares quizás que nosotros sobre lo que no queríamos escribir, ¿no? Como, bueno, un territorio, no, ahí no quiero entrar porque... Quizás porque es difícil, quizás porque uno tiene tendencia a caer en lugares comunes, quizás porque ya fue escrito por otros mejor, quizás porque ya lo escribió y no sabe cómo abordarlo nuevamente, ¿no? Entonces también había ahí un desafío, lo digo de este lado, de quien participó, en la indagación de lo que ustedes proponían. Ahora, a la hora de escribir ustedes... Sí, yo reconozco que, por lo menos a mí me pasa, que cuando escribo me descubro que lo que escribo está muy vinculado a la música, que mi escritura está muy vinculada a lo musical y puedo reconocer inclusive bandas y cosas que he escuchado en determinado momento. ¿A ustedes les pasa con su propia escritura? Y yo siento que caigo, ¿no? en cierta musicalidad repetida, que sin duda es mi voz, ¿no? O sea, lo increíble es cuando uno se aleja, ¿no?, del propio texto y te acercas y decís, claro, acá hago esta inflexión, ¿no? Acá estoy produciendo ritmo, acá estoy generando cacofonías adrede. Digo, cuando uno empieza a amigarse y a desgranar todos esos recursos que en primera instancia parecieran intuitivos, bueno, se abre un mundo hermoso, ¿no? Porque ahí también existe la posibilidad de subrayar o de desarticular esos recursos, esas cosas que uno está poniendo en marcha, a veces de manera intuitiva. Pero Pame, ¿reconoces, digo, tal banda, tal músico, digo, en concreto, lo podés reconocer? ¿Podés mencionar algunos? Decir, che, yo descubro que acá se guardan en el fondo, permanecen tales. Y a mí me pasa que yo encuentro siempre el drama que para mí es propio, por ejemplo, del hard rock. Claro. ¿No? De cierto rock nacional, de cierto fraseo que hay en el rock nacional o en determinadas voces del rock nacional. Digo, no es gratis que yo me consagre como fanática de Guns N' Roses, claro. Cosa que no pienso disimular jamás. No, bueno, y Stone Temple Pilots y Pink Floyd y Led Zeppelin. Digo, no quiero quemarle bandas a Julián, que seguramente está esperando mencionar. Generacionalmente estamos todos más o menos en el mismo lugar, ¿no? Claro, y después el fraseo del indio y el vuelo, el surrealismo del flaco, o sea, yo no digo que los reconozco porque quizás sería un poco pedante de mi parte decir que reconozco algo de su genialidad en lo que escribo, pero hay algo de esa huella que en definitiva se termina como notando. Sí, no sé si se nota, pero está ahí, ¿no? No sé si es notable, pero aparece como en el trasfondo, ¿no? Juli, sí. No solamente a lo que te acercás, sino a veces pasa de lo que te querés alejar, ¿no? Nuestra relación con la música como hijos de los 90 no solamente se circunscribe a lo musical, sino, por ejemplo, también a los videoclips. Entonces, hay que ver cómo desenmarañar la propia escritura y ver cuáles son las influencias, no solamente de lo sonoro,
y de lo musical, sino también de lo visual. Yo no puedo reconocer mi escritura por ahí en la contemplación de los escritores del 60, como Melly Oliver, sino que la reconozco más en toda una adolescencia y crecer mirando videoclips, escuchando música. O sea, lo visual entra ahí. Y hay que ver cómo uno se acerca a eso y también cómo uno se quiere alejar también de eso, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy tan fanático de Los Redondos que mi intención, más que acercarme a esa poética, es alejarme. Totalmente. Totalmente, ¿no? Porque además en un punto como muy críptico, ¿no? Muy, bueno, difícil. Uno cada vez que lee y no escucha las letras de Los Redondos, le encuentra otra cosa. Y van pasando décadas y va encontrando otra cosa. Bueno, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Vos lees las letras de Los Redondos y, se defienden sin música. Eso es lo maravilloso y que no siempre sucede, ¿no? En las canciones. Uh-huh. A la hora recibían los textos de participantes, ¿cómo seleccionar eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Respetaron las playlists? ¿No las respetaron? Porque era muy difícil. Y acá voy a dar mi experiencia. Era muy difícil porque había que escuchar la playlist, ¿no? Y leer la selección de poemas. Y a partir de ahí venía el debate, ¿no? En el taller y después, la escritura. ¿Cómo seleccionaron toda esa maromba de cosas? Porque hacíamos lo que podíamos. No, vos podés, no nos vas a dejar mentir, los debates eran súper acalorados, eran súper comprometidos. Lo que también, creo que Julio iba a coincidir conmigo, nos comprometía a nosotros a elegir textos que estén en esa sintonía. O sea, hay 20 poetas, no están todos los autores de todos los... letra y música que hicimos. Elegimos los textos. ¿Cómo se elige? Porque es muy difícil como editor elegir, ¿no? No es difícil, ese es el tema. Es doloroso a veces. Es doloroso porque uno conoce a las personas, pero con Pame intentamos que los protagonistas sean los poemas más que los autores. Elegimos poemas, no elegimos poetas. Por eso sucedió que en muchas ocasiones había más de un poema por poeta. Pero lo que quisimos fue hacer una selección de poesía. Esto fue algo que charlamos con Juli y que yo le comentaba a él. No quiero que diga antología el libro, no quiero que diga antología, porque una antología es una miscelánea de textos, es solo una recopilación. Uh-huh. Y acá no hubo solo recopilación, hubo selección, y vos lo sabés, Juli, y hubo trabajo sobre los textos. Uh-huh. O sea, en más de la mitad de los textos nosotros les propusimos a los autores cambios sobre esos textos. Entonces hubo selección y hubo trabajo de edición. Por eso lo que estás tratando de diferenciar es como, nos juntamos 10 poetas y decimos, editemos un libro, cada uno pone lo que quiere, ¿no? Tantas páginas para cada uno y ya. Acá hay otro trabajo que tiene que ver con una propuesta ya de un poemario, ¿no? Porque es el abordaje territorial de determinadas cosas. Me refiero al territorio como tema, como lugar de decir. Totalmente, era una línea editorial. Nosotros queríamos leer poemas que representen fielmente a los capítulos que proponía el libro, que son aquellos encuentros a través de los cuales discutimos, conversamos, analizamos y escribimos, ¿no? Por eso, como dice Juli, más que difícil, yo creo que la selección lo que produce a veces es como un poco de pena decir, tuvimos que dejar afuera esto. Uh-huh. Pero cada vez que dejamos afuera algo, lo dejamos afuera con convicción.
espero que eso no nos haga parecer indolentes. No, Si no, en pero los talleres es lo que pasa con estábamos- uno mismo, digo, armás un poemario y decís, capaz lo habías armado y terminan saliéndose del poemario 10 poemas porque decís, no, estos no, ¿no? Pero son tuyos. Cuando vos tuviste, porque la realidad es que los talleres fueron todos muy numerosos, entonces cuando vos tenés 30 y pico de poetas o 30 y pico de asistentes en cada uno de estas propuestas que tuvimos nosotros a través de los tres letra y música, bueno, el número se redujo, pero en un punto lo digo con orgullo, se redujo, ¿no? Porque eso habla de que hubo una tarea de selección y luego de esa tarea de selección además hubo una tarea de edición. Dos cosas que a mí me enorgullece para nuestra y cualquier editorial que exista, ¿no? Qué delirio, ¿no? Qué delirio, qué locura apostar en este momento a una editorial. ¿Cómo se les ocurrió? Porque digo, no es que ustedes dijeron, bueno, editemos el resultado de este taller, de estos talleres, sino que dijeron, armemos una editorial. ¿Cómo se les ocurrió semejante desquicio en el contexto más difícil, creo, desde que yo existo, por lo menos? Vuelvo al principio, todo arranca con Pamela diciendo, bueno, y hagamos una selección de poesía impresa, y ahí arranca la manija, ¿viste? Y las cosas empiezan a funcionar. Lo bueno es que Julián primero opone mucha resistencia, pero una vez que dice que es sí, fácil le de da con convencer, todo. claro. Pero digo, gobierna Milei, y yo soy empleada de Caputo. Digo, si no hago estas cosas muero. Es todo un horror. Así que vamos a aportar algo de belleza a este caos. Eso me parece espectacular, pero ¿con qué obstáculos se encontraron a la hora de decir, bueno, editemos, armemos una editorial? ¿Cuáles fueron los obstáculos más importantes? Bueno, el primer obstáculo siempre es el económico, porque vivimos en Argentina y nos gobierna un hijo de puta. Pero superado ese escollo, porque somos dos delirantes básicamente, dijimos, bueno, hagamos el mejor libro que podemos hacer. Entonces hicimos un libro con tapa a todo color, con solapa, con el papel que nos gustaba, el papel ahuesado que nos gustaba, todo y con la tipografía carísimo. que nos gustaba. Digo, el libro me parece hermoso sin que yo sea la editora, sin que nosotros seamos los editores. Es un libro hermoso, un libro cuidado, que tiene lomo, para el que elegimos los colores, para el que escribimos 2 prólogos, para el que convocamos nada más y nada menos que a Walter Lescano para escribir la contratapa. Digo, una persona, si hay un poeta argentino contemporáneo en el que se resume la idea de poesía y música, es en Walter. Entonces, es un libro cuidado, y por eso creo que se denota el trabajo editorial. Digo, no es una imprenta que pone poemas dentro de un objeto de papel. Creo que, Juli, vas a coincidir, somos 2 escritores haciendo libros que nos gustaría leer. Yo a veces hago la relación con Pam y yo, seríamos Butch Vig salvando las enormes distancias, ¿no? Butch Vig haciendo Nevermind. Y hay algo de eso, tratando de relacionarlo con la música, en la importancia del productor. No es que un músico se levanta, hace una canción, se va al estudio, la graba, y ya sale el disco al otro día y eso cambia el mundo. Hay un montón de procesos hasta que el disco se materializa, que para mí son súper importantes. Y la edición y todo lo que sucede desde que el escritor escribe hasta que lo hace parte de un corpus o se convierte en un libro, en un poemario, también son súper importantes.
Hablábamos recién de los obstáculos con los que se encuentra una editorial argentina independiente, ¿no? Ustedes hablaban de los costos económicos como primordial, ¿no? Recordemos que ahora cualquier tipo de fondo o de, no sé, préstamo o lo que fuera, están imposibilitados. Pero digo, además de eso, en cuanto a la distribución, a las librerías, al precio, bueno, ¿cómo llegar? ¿Cuáles son básicamente los obstáculos más graves con los que se encontraron, además del costo, por supuesto? Bueno, la distribución siempre es un desafío, pero es un desafío conocido porque la realidad es que el idioma bibliográfico que existe en Argentina es muy particular, es algo que, digo, todos nuestros países hermanos quisieran tener. El mundo editorial independiente en Argentina es sumamente rico, sí. Y es un fenómeno absolutamente local. Digo, probablemente nosotros tres hayamos tenido trato con autores de otros países y todos se quedan fascinados, ¿no? con este trabajo minucioso que tiene la edición independiente en la Argentina. Y la diversidad, ¿no? Básicamente, la diversidad, la cantidad. Exactamente. Entonces sí, por supuesto, la distribución siempre es un desafío porque las distribuidoras necesitan un caudal muy importante de ejemplares para poder trabajar con tus títulos, cosa que nosotros, por supuesto, al tener un solo título todavía no podemos hacer. Y distribuir de manera artesanal en librerías, la dificultad que tiene es justamente la logística, ¿no? Que es básicamente llevar libros a la librería, estar atento a qué suceden con esos ejemplares, ir a rendirlos. Es un trabajo muy minucioso. La realidad es que hoy por hoy las redes, la posibilidad de comprar online, a veces lo que hacen es facilitar la posibilidad de enviar el libro al comprador, cosa que quizás hasta años atrás estaba menos aceitado, pero la distribución siempre es como el gran desafío de la edición independiente. Porque en realidad de la distribución dependen dos cosas sumamente importantes, que es la llegada del lector y la instalación del autor, ¿no? Dos cosas que decididamente tiene que tener una editorial que se precie de tal en su agenda. Claro, digo, si una editorial no quiere distribuir sus libros ni quiere instalar a sus autores, pues que sea otra cosa y no una editorial. Pero bueno, son todas discusiones que hay que dar. Bueno, ahora el próximo viernes a las 19 horas en el Tano Cabrón es la presentación de este primer poemario de letra y música. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan a la presentación o quienes accedan al libro? ¿Cuál es la propuesta? Juli, ¿querés contar? Básicamente va a ser la celebración del libro y va a ser ponerle voz y cuerpo a esos poemas y también charlar, estos que estamos charlando por ahí en forma directa, ¿no? O sea, hablar sobre los procesos, hablar sobre estas cuestiones que para mí enriquecen al libro, que no hacen solamente, o sea, que tenga una playlist, que sea también el fruto de conversaciones y de puesta en común de música, de poesía, de lo charlado, para mí enriquece y está bueno que haya un momento en donde los autores puedan ponerle voz y ponerle cuerpo a esos poemas y a la vez nosotros podamos contar también cómo fue que se creó el libro. ¿Cuáles son las próximas apuestas de letra y música? ¿Se vienen nuevos talleres? ¿Se viene en qué andan craneando? Que sé que los dos son tremendos, así que deben tener 89 ideas. Pueden decir 3 si quieren. Nos pasa con Julián, que hablamos todos los días, muchas veces al día.
y no hay momento donde no digamos, che, estaría buenísimo hacer tal cosa. Entonces, por suerte Julián a veces dice que no. Pero, a ver, la realidad es que sí, tenemos la intención de hacer en nuevos espacios creativos donde podamos seguir discutiendo poesía o literatura en general, pues la realidad es que tampoco es que la editorial solamente quiere publicar poesía. Sí tenemos claro que como editorial nos gustaría que las obras dialoguen con otras disciplinas, ¿no? Ujú. En este caso es la música, pero también podría ser el cine, también podría ser, bueno, como vos anticipaste, ¿no? En la entrada, podría ser la fotografía, podría ser el teatro. Eh, y para eso, por supuesto, no solo la poesía es hábil, también podría ser narrativa, podría ser ensayo, podría ser crónica. Nos gusta esa idea, ¿no? Así que creo que los próximos proyectos serían nuevos espacios creativos de discusión y nuevas obras. Y también lo interesante que está bueno que en eso con Pam estamos muy en sintonía, que nosotros queremos hacer cosas que perduren. Y esa es una frase de ella. Y a mí eso me deja tranquilo en el sentido de que vivimos en momentos tan efímeros y de todo, no solamente la literatura, sino la música, todo en general es tan volátil o tan pasajero y pasatista, que nuestra intención, no solamente en los libros, sino en los talleres, y sino en todo lo que emprendamos, es hacer la mejor versión de lo que podamos, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, pero intentar hacer algo que perdure, que sea el mejor, entre comillas, producto que podamos lograr. Entonces a mí eso me deja tranquilo. Pueden pasar 2 meses que no hagamos taller, pero siempre estamos intentando y siempre nuestra finalidad va a ser hacer algo con ganas, que nos gusta a nosotros y por ende poder militarlo y poder ponerle toda la energía. No, una gran apuesta a la trascendencia, a la belleza, ¿no? Digo, en definitiva, eso lo que decían hoy, es generar espacios de belleza. Nos referimos con belleza no a lo lindo, sino a la belleza en un sentido más filosófico, y generar trascendencia a partir de eso. Yo creo que es un gran desafío hoy para los seres humanos, ¿no? Para todos nosotros. ¿Se animan a leer algo? Puede ser de letra y música, puede ser otra cosa que ustedes tienen en borrador, lo que tengan ganas de compartir como para cerrar esta conversación hermosa en la que yo me quedaría 3 días más. Sí, yo creo que podemos leer algo de letra y música. Le voy a pedir a Juli que lea porque yo no tengo mis anteojos de cerca. Bien. Yo sí, yo tengo mis anteojos Bien, de muy cerca. Estamos hasta las manos todos. Con los anteojos. Estuviste bien, yo los dejé en el escritorio. Bueno, voy a leer el primero que abrí, así que es el de Mariano Casco. Y dice así: lo único que puedo ofrecer tiene el óxido de los días, esquinas romas, desdentadas, nada que pueda sostenerse sin arder, sin sacrificio. Yo quise una tienda en el desierto, guardar la luz en cajones con tu nombre, fundirme unívoco. Vos buscabas agua, entraste por el sendero más espeso, atravesaste pueblos incendiados, retratos del espanto. Qué sustancia extraña el amor, divide mi existencia en 1000 idiomas. Poemas. Bueno, quiero hacer una pequeña mención. Mariano Casco, el autor del poema que acaba de leer Julián, es quien va a estar haciendo una pieza sonora el día de la presentación. Él es Inefable Sonoro. El Parru, el famoso Parru para nosotros. El famoso Parru va a ser quien va a estar a cargo del cierre musical este viernes en la presentación de Si estas palabras te pudieran dar fe. Así que va a ser realmente una fiesta. Va a ser aparte, recordemos que Parru siempre decía, no, bueno, yo escribo música, no escribo poemas, yo escribo música, no escribo... Y se mandó este poemón, y ahí te das cuenta que hay lugares donde se toca y donde uno, obviamente que no es lo mismo,
pero está, la esencia está, y por ahí me pasa a mí, pero yo puedo ver ahí la música, y la música que él escuchaba y lo que hablaba en los talleres. ¿Tenés otro por ahí para compartir, como para despedirnos? Le mandamos un beso gigante al Parru. Mientras tanto, volvemos a repetir, el viernes a las 19 horas en el Tano Cabrón es la presentación de Si estas palabras te pudieran dar fe, el primer libro de letra y música, de la editorial Letra y Música Ediciones, de Pamela Terlizzi-Prina y Julián Carballaro. Bueno, este forma parte de Todo lo que se pudre forma una familia, y es de Analía Laje, y vamos a leer, se llama Vidriera en construcción. Una vez construí una casa pequeña. Solo entraban 2. Al poco tiempo, se derrumbó. Volví a intentarlo, pero esta vez construí una casa grande. Allí entraban 4. Al poco tiempo, las paredes dibujaron grietas, mapas indescifrables. De los techos caía polvo, ceniza. En la mesa las palabras chocaban, estallaban en una habitación vacía. Antes del derrumbe total, decidí construir un puente. Todos a sus puestos. El que pregunta, el que evade, el que recuerda, el que no recuerda. ¿Cuál es mi función esta vez? Sostener paredes, iluminar espacios, con una familia atada al cuello. Tremendo, tremendo. Bueno, eso es lo que van a encontrar en este primer ejemplar. Quienes no puedan acceder a la presentación, ¿dónde pueden comprar el ejemplar? Bueno, nos pueden escribir por Instagram o a nuestro mail, que es letraymusicaliteratura@gmail.com. Haremos todo lo necesario para enviarlo a cualquier lugar del mundo. Estamos desde la semana pasada en la librería Espacio Rama Negra, en Zona Norte, y pronto estaremos en algunas librerías en Capital Federal. Así que bueno, todos los anuncios, viste, que hoy se dan por redes. Tremendo. Chicos, gracias por semejante apuesta en este momento tan imprescindible para la literatura, para la música, para los artistas, para los seres humanos, para los que buscan de alguna manera un poco de aire en el medio de tanta opresión. Así que mil gracias a los dos por semejante apuesta y nada. Y ahí nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias a vos. Los esperamos a todos y muchas gracias, Juli, siempre por el espacio. Los esperamos. Gracias. Bueno, así pasaban Pamela Terlizzi-Prina y Julián Carballaro, los editores de Letra y Música Ediciones. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en Desbocados. Chau. Amadeus, instrumentos musicales. Venta